Please, please, please. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Mom, I don't know what to do anymore. Mom, I haven't slept. I'm so tired. Mom, I think I really need some help. I'm so scared. Things are so weird over here. Can you call me back? I just need you to call me back. Okay, I love you. Bye. It's absolutely heartbreaking to hear my sister in so much pain. She was hurting so bad. She needed help, and unfortunately, she didn't call me. Esta entrada sigue siendo hoy un lugar de duelo. Se han colocado flores en recuerdo a las 3 niñas halladas muertas y cuya madre se enfrenta ahora a cargos penales. Sabemos que están en el cielo. Por favor, recen por ellas. Recen por Rudy y también por esa mujer, porque ese día tenía un demonio dentro. La sospechosa es Carol Coronado, de 30 años de edad. Había llamado a su madre y le había dicho que se estaba volviendo loca. Cuando la abuela acudió a ayudar, encontró los cuerpos de sus 3 nietas sobre una cama. Según la abuela, Carol había intentado apuñalarse con un cuchillo. Ahora voy a visitar a Carol. Está en el pabellón médico de la prisión. Voy a verla porque falta poco para el juicio. Espero la sentencia correcta y creo, junto con nuestros expertos, que es inocente por enfermedad mental. Sí, ella cometió el delito. No es eso lo que hay que aclarar. No lo negamos. Se trata del estado mental en que se encontraba al momento del hecho. Todos coinciden en que Carol no estaba bien. Algo le pasó cuando cometió el crimen. No era ella misma. La fiscal, señora Spears, y los oficiales de policía que trabajan en este caso están decididos a condenarla por asesinato en primer grado. Lo que me motiva a continuar es la convicción de que Carol, tal como la conocí, jamás hubiera hecho algo así, y la conozco y hoy sé cada vez más sobre la psicosis postparto. Eso me impulsa a hacer todo lo que esté en mi mano para hacer lo correcto, lo mejor para ella. Conocí a Carol Coronado cuando llegó a la prisión, unos 6 días después de su crimen. Parecía una paciente catatónica y retraída, y sumamente depresiva. Casi no se movía. Le pusimos un traje antisuicidio de Kevlar. No es muy cómodo, que digamos. La mayoría de las reclusas preguntan enseguida cuánto tiempo tendrán que llevar el traje y cuándo se lo quitarán. Ella ni siquiera mencionó el traje, como si no existiera. Parecía muy delgada y como si no hubiera comido nada. Aunque estaba recién operada y le habían recetado somníferos,
Hablaba como si hubiera pasado más de una semana sin dormir. Así también era su aspecto. Mi diagnóstico fue, en términos sencillos, psicosis posparto. 3 psiquiatras la habían visto en los primeros 5 o 6 días. Estaban de acuerdo en que se trataba de una paciente muy enferma. Además, le hice un examen por depresión y resultó que tras los 2 embarazos había sufrido depresiones que no se trataron. Por eso, el riesgo era considerablemente alto en un tercer embarazo. Este es Alpine Village Swap Meet. Aquí vendo piezas para coches desde hace 7 años. Eso para el liqueo. Ajá. Para el liqueo y para cuando se está el hard shift. Ajá. ¿Cuánto cuesta este? 10. Ok, gracias. Ok. Ajá. Por aquí pasa mucha gente. Para mí la parte más difícil del día es recoger la mercancía y montar y desmontar. Antes siempre tenía prisa por llegar a casa. No veía la hora de volver a estar con mis niñas. Lo que más echo de menos es el momento en que me saludaban y me sonreían. Siempre venían corriendo hacia mí cuando llegaba a casa. Ahora lo echo de menos. Mi tarea como padre era trabajar y mantener a la familia. No vivíamos en el lujo, no nos sobraba, pero tampoco teníamos problemas. Nos iba bien. Me gustaba cuidar de mi familia. Me encantaba levantarme en la mañana e ir a trabajar. Antes de irme echaba un vistazo a mis pequeñas. Eso me daba energía y fuerza para esforzarme y lo hacía por ellas. Los padres con un solo hijo lo tienen difícil, y más aún con 2 o 3 hijos. Y cuando vienen uno después del otro es aún más difícil. Carol se ocupaba de la mayoría de los quehaceres relacionados con mis hijas. Yo ayudaba, pero el 95% lo hacía ella. Yo iba a trabajar y las mantenía, pero ella se ocupaba de la mayor parte del tiempo. Eso fue muy difícil para Carol. Las hijas de Carol nacieron una tras otra. Sofía y Yassi se llevaban 14 meses. Yassi y Xenia solo 13 meses. Poco después de comprometerse, se dio cuenta de que estaba embarazada. Estaba tan emocionada. Me mandaba fotos y me contaba de sus citas con los médicos en las que podían ver al bebé. Eso siempre la alegraba. El día en que nació Sofía fue probablemente el más feliz de su vida. No sé si alguna vez la vi más feliz. Estaba radiante. Estaba muy ansiosa por verla y tenerla en sus brazos. No quería separarse más de su bebé. No creo que eso le causara problemas. Nunca expresó que se sintiera mal. No sé si estaba preparada para tener más hijos. No creo que ninguna de las niñas fuera planeada. Eran más bien sorpresas, sorpresas bienvenidas.
Cuando Carol estaba embarazada de Jasmine, tuvo problemas. Tal vez porque el intervalo entre los embarazos fue demasiado corto. A veces casi no podía mantenerse en pie. Tenía que ayudarla y una vez la llevé de la cocina a la cama. No noté ningún cambio en Carol después de Jasmine, excepto que estaba cansada, pero yo también soy madre y estoy cansada todo el tiempo. No parecía triste. Estaba muy estresada porque las niñas habían nacido tan seguidas. Mis hijos se llevan 2 años de diferencia. Yo entendía lo que le pasaba, pero ella siempre tenía mucha paciencia. Jamás les hubiera gritado a las niñas. Carol me confió que le costaba mucho porque quería ocuparse de sí misma. Estaba tratando de hacer su licenciatura. Quería hacer muchas cosas que ya de por sí eran difíciles y al mismo tiempo debía ser madre y esposa. Estaba todo el día sola con las niñas. Y cuando Rudy llegaba del trabajo, esperaba que se ocupara de las niñas para poder preparar la cena, estudiar o lo que fuera. Pero Rudy tenía ciertas exigencias. Su madre era ama de casa, por lo que esperaba que la cena estuviera lista y que ella se ocupara de las niñas. Todo debía estar hecho cuando él llegaba a casa. Cuando Carol estaba embarazada de Xenia, fuimos a una fiesta por el nacimiento de un bebé. Estaba de unos 7 meses más o menos y no podía caminar. La miré y le pregunté, ¿estás bien? Me dijo, sí, es que me duele mucho. Ya me pasó en el segundo embarazo y no sé qué es. Parecía una inválida porque cojeaba y no podía caminar derecha. Después de la tercera hija, Carol se sintió muy presionada. Cuando nació Xenia, estaba continuamente cansada y hambrienta. Me decía todo el tiempo, mamá, estoy cansada, tengo hambre. Xenia fue muy agotadora para ella. Luego cayó en una especie de depresión. Hay un gran abanico de enfermedades y problemas psíquicos que pueden aparecer después del parto. Está el baby blues, la tristeza posparto, que aparece por el desequilibrio hormonal tras el nacimiento de un hijo. La persona tiene marcados cambios de ánimo y enseguida cae en un pozo en el que de pronto siente una tristeza que no puede controlar. El baby blues es muy común. Lo padecen 3/4 partes de las mujeres que tienen un hijo. Por lo general, los síntomas desaparecen al cabo de 2 o 3 semanas. Además, existe una depresión posparto más grave que, por lo general, aparece en las primeras 6 semanas en un determinado porcentaje de las mujeres. Una característica de la depresión posparto es el insomnio. Uno de los factores de riesgo más importantes es la privación del sueño, que por algo se utiliza como método de tortura. Otro rasgo de la depresión posparto son los ataques de pánico. Las mujeres sienten que no pueden manejar la situación y están desbordadas. En algunos casos graves, las mujeres tienen pensamientos suicidas y son incapaces de cuidar a su bebé. La psicosis posparto es la forma más extrema de estas enfermedades psíquicas. Se da en el 0,1 al 0,2% de las madres. Es un error pensar que una psicosis posparto es solo una depresión grave. Un baby blues no empeora, se convierte en depresión y luego en psicosis. Son cosas diferentes. Las enfermedades psíquicas son persistentes y el posparto, una maldición. Para mí, el término depresión posparto describe el infierno en la tierra. Nunca había oído hablar del término depresión posparto. Cuando nació el bebé, fue como si me hubiera arrollado un autobús. Me tomó de improviso. Trabajaba 80 horas y estaba bien. Y un rato después quería suicidarme. Estaba irascible y me sentía abatida.
Estaba enfadada y arremetía con todo. Tenía ataques de ansiedad todos los días, algo que jamás me había pasado en los 40 años anteriores. Los miedos empeoraron. Además, esos pensamientos constantes que no podía reprimir. Era el infierno, giraban en torno a todo. Limpiar el bebé, no querer al bebé, preparar la cena y tener que lavar la ropa. Llora. ¿Le tengo que dar de comer? Tengo que levantarme. Mi marido llega a casa, vienen visitas, estoy agotada. Él lloraba, yo lloraba. Llorábamos juntos. Caí en un pozo sin fin. Quería ser la madre que siempre había soñado ser. En cambio, estaba abatida y casi no funcionaba. Mi esposa se deprimió y dejó de ocuparse de sí misma y de mi hija. Dejó de darles de comer hasta a las mascotas, los perros y gatos. Mi hija seguía llevando el mismo pañal por la tarde que el que tenía por la mañana antes de que me fuera. Dejé de comer y perdí 25 kilos en 2 meses. Además, tenía que luchar con los pensamientos de dañar a mi bebé. La tenía en brazos y pensaba en golpearle la cabeza contra la encimera de la cocina. Y al momento me decía que no quería hacer eso. Cuando veía un cable de electricidad, me imaginaba que se lo enrollaba al cuello a mi bebé. Cuando pasaba frente al horno de microondas, pensaba en meter el bebé. Cualquier cosa con tal de dañarlo. Estos pensamientos son ajenos a las mujeres. No quieren hacerlo realmente y se sienten fatal. Los pensamientos las atormentan. Me avergonzaba muchísimo y tenía miedo de contárselo a alguien. Las imágenes y los pensamientos más terribles me los guardaba para mí. Se convirtieron en mi horrible secreto. Pensaba que si cerraba los ojos y dormía, todo estaría bien. Mi marido y mi madre la cuidarían. Yo había hecho mi parte y la había traído al mundo. No sentía que estuviera hecha para cuidarla. Para mí, mi tarea había sido traerla al mundo. Ni siquiera intentaba ocuparme del bebé. La mayoría de las mujeres sienten que están perdiendo la cabeza. No tienen ni idea de lo que les pasa. La vergüenza de sentirse deprimida en un momento en el que debería ser feliz hace que el problema de la depresión posparto sea aún peor. Las mujeres no lo nombran y no hablan de ello con sus médicos o sus maridos. Nos echamos la culpa. Y pensamos que tenemos algo raro. Nos obligamos a callar. Y el estigma crece cada vez más. No voy a decir a nadie que no me siento unida a mi hijo. No diré que tengo miedo de ser madre. Que tomé la peor decisión de mi vida y que mi hijo estaría mejor sin mí. No voy a decir nada de eso. El padre de las 3 niñas presuntamente asesinadas por su madre se encuentra hoy con su mujer en el juzgado por primera vez desde la tragedia. No se permitieron cámaras en la sala, pero sí periodistas. Carol Coronado entró en la silla de ruedas. Rudy Coronado temblaba y tenía que secarse las lágrimas cada vez que se mencionaba el nombre de su esposa. Fue un gran caso. La opinión pública estaba muy interesada. Rara vez pasa que una madre es acusada de matar a sus propios hijos. Quiero agradecer a todos por su apoyo. Oí hablar del caso por primera vez cuando mi jefa me llamó una noche y me pidió que pusiera las noticias. Lo hice y vi algunos datos sobre el caso. Por lo general, los casos no se asignan personalmente, sino que llegan a mi escritorio. Pero en vista del interés mediático y la complejidad de la causa, me ofreció que me hiciera cargo y yo acepté.
Quería hacer justicia a esas niñas. Coronado se ha declarado inocente por trastorno mental, pero la fiscal la acusa de haber planeado los asesinatos, aunque su familia la describe como una madre cariñosa. Conozco a Carol. Jamás haría algo así, ni en 1.000.000 de años. No la odio en lo más mínimo. La quiero. Es la madre de mis hijas y no sabía lo que hacía. Por eso siempre la apoyaré. Sé que no fue ella. Fue esa enfermedad que destruye familias. Cuando la visité a Carol en prisión para averiguar qué había pasado exactamente, antes no podíamos hablar porque grababan todo. Me dijo, mamá escuchaba voces. Le pregunté, ¿qué voces? Y aguzé el oído. Negó con la cabeza y dijo, no puedo decírtelo. Dijo que alguien le había dicho que matara a las niñas. No me lo puedo sacar de la cabeza. A mí me pasó lo mismo. Pero cuando escuchaba esas voces, cuando amamantaba, no hice lo que me pedían. No lo entiendo. Pero yo también tuve esos síntomas. A lo mejor es hereditario. La psicosis posparto es una enfermedad terrible. A menudo aparece de repente. Uno de los síntomas es la confusión. Puede que las afectadas no sepan dónde están o qué día es. Son mujeres que oyen voces o incluso tienen delirios. Ven cosas que no existen. Pierden la capacidad de distinguir entre la realidad y la alucinación. En una psicosis posparto pueden aparecer alucinaciones. A veces se percibe al bebé como malvado. En otros casos, la madre se siente terriblemente incapaz. La psicosis posparto es una emergencia psiquiátrica. Hay que separar a las mujeres afectadas de sus bebés porque no sabemos qué les pasa por la cabeza. Según las estadísticas, cerca del 4% de estas mujeres matan a sus hijos y alrededor del 5% se suicida. Nunca había oído hablar de la psicosis posparto. Tampoco nos dijeron nada cuando nació Shane. Nunca había oído hablar de la psicosis posparto, pero unos 6 meses después de la muerte de mi esposa, empecé a investigar sobre la depresión posparto. Tuve psicosis posparto. Después de mi primer parto, en 1980. Cuando fui a ver a mi comadrona, le conté que después del nacimiento de Allison había hecho cosas bastante locas y me habían ingresado a un psiquiátrico. Su consejo en ese momento fue: no se preocupe, no le volverá a ocurrir. Tuve una hija llamada Melanie. Nada quería más en esta vida que tener un hijo. Cuando Melanie dio a luz a su bebé, desarrolló inmediatamente una psicosis posparto. No tenía idea de lo peligrosa que era esta enfermedad y de cuántas madres que la padecían habían matado a sus hijos. No sabía que no sería capaz de salvar a mi hija. Todo era perfecto hasta que dejé de amamantar a Michael a la edad de 9 meses. No sabía que eso me volvería loca, pero así fue. No me di cuenta de nada hasta apenas 2 semanas antes de su muerte. Fue tan rápido. Todo empezó cuando comenzó a tomar la píldora. A partir de ahí, no volvió a ser la misma. Desarrolló paranoia y tenía estados de ansiedad anormales que jamás había visto en mi esposa. Comencé a creer
que Michael era el diablo y mi misión era ahogarlo. Todavía recuerdo que me arrodillé y le imploré a Dios que me dijera qué era lo que tenía que hacer. Después, lo tomé en brazos, llené la bañera con agua tibia y lo sumergí hasta que murió. Era como si Melanie quisiera morir a toda costa. Me decía, mamá, soy tan mala madre. El bebé no merece tener una madre tan mala como yo. No debería estar viva. Se registró en un hotel, subió al piso 12 o 13 y se arrojó por la ventana. Creo que Charlene, mi esposa, se quitó la vida y la de Shane porque sufría de psicosis posparto. Que no hubiera suficiente información que nos alertara de lo que estaba pasando es un fallo en el sistema. Mi esposa está muerta. Mis hijos no tienen madre. Les recomiendo a todos los hombres que están escuchando que hablen con alguien cuando sientan que algo no va bien. Tienen que buscar ayuda. Incluso me atrevería a decir que deberían meter a su mujer en el coche y llevarla a algún sitio, por ejemplo, a un hospital. ¿Quiere ver dónde creció Carol? Sí. Estamos en Compton. Sigue siendo un lugar inseguro. Carol creció a la vuelta de la esquina. Eran los niños blancos del barrio y vivían en la zona de Carson. Conozco a Carol hace más de 20 años. Era una chica linda y tranquila. Estaba mucho tiempo sola y jugaba sola. Era muy pasiva, como su madre, linda y obediente. Esta es la casa donde creció Carol. ¿La verde? Sí. Antes no era así. Estaba bastante venida a menos como aquella. Y cada vez que pasábamos por esa casa, empezaba a llorar o se escabullía. Por esta casa. Decía que en esta casa la habían acosado cuando tenía unos 5 años. Se encogía cada vez, o si íbamos caminando, pasaba corriendo como una niñita, como si le vinieran recuerdos de su infancia. Carol tuvo algunas experiencias traumáticas. La acosaron sexualmente algunas veces. Una vez fue un familiar. Poco después de incorporarse al ejército, fue víctima de una violación grupal. Hasta donde sé, nunca lo denunció, pero nos lo contó. Estaba atrapada en el pasado, en todas las cosas traumáticas que le habían sucedido. Cada vez que ocurría algo, lo comparaba con un acontecimiento del pasado. Tenía mucho miedo de su pasado. Sabemos que hay una relación muy importante entre los traumas de la primera infancia y las enfermedades psicóticas posteriores. Tenemos que ver su historial psiquiátrico y de traumas para comprender la evolución desde que nació la niña que tanto deseaba hasta el trágico final.
Cuando miro los hechos del caso de Carol, ella no solo sufría de psicosis, llegó a la maternidad con todo un paquete de cargas psíquicas. ¿A quién se le ocurriría dejar sola en casa a una mujer que de niña había sufrido tantos traumas, con una hija de 2 años y medio, otra de 1 año y otra recién nacida? Nadie debería estar solo en casa tantas horas con niños tan pequeños. El desastre es inevitable y, sin embargo, eso es lo que esperamos que hagan las madres cada día. ¿Quién de nosotros es tan resistente, sano y fuerte para criar a 3 hijos en ese aislamiento? Este sistema está condenado al fracaso. La expectativa de que las madres deben hacerlo solas y que no necesitan apoyo tiene que cambiar. La idea de que la maternidad se ejerce en solitario tiene que cambiar. Ahora que conozco la psicosis posparto, reconozco los signos. 1 o 2 meses antes del incidente, se deprimió. Se le cerraban los ojos y no paraba de decir, Robin, estoy tan cansada. Describía las noches. En cuanto había acostado a Xenia, se despertaba Yassi. Y cuando Yassi lloraba, Rudy se despertaba y gritaba. Entonces se despertaba Xenia. Entonces tenía que ocuparse de 2 bebés. Era duro. Yo le decía que él tenía que ayudarla. En mayo tuve la sensación de que Carol estaba totalmente desbordada. Estaba deprimida y trataba de dar lo mejor. Puso a las niñas en una guardería y empezó a trabajar de nuevo. Era la única posibilidad de mejorar sus ingresos. No le gustaba cómo vivían. Vivían en una casa trasera. En realidad era un garage que habían convertido en una habitación y media. Era muy pequeño. Las niñas no tenían espacio para jugar en el jardín delantero. Teniendo en cuenta su infancia, quería algo más para sus hijas. Quería ofrecerles un entorno en el que pudieran crecer seguras. Sus hijas eran su motivación. La semana anterior estuvo en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Solo tenía la bebé porque Sofía e Yassi estaban con su madrina. Dijo, estoy tan cansada, necesito un poco de ayuda. Su cuerpo estaba ahí, pero no su mente. Se comportaba bruscamente. No tomaba en brazos a Xenia. No era Carol. Días antes de que pasara, se comportaba de forma extraña. Salía y desconectaba la electricidad de la casa. El día anterior me atacó. En realidad, no es una persona violenta, ni que suela golpear. El día anterior, cuando estuvo en casa, tenía las pupilas dilatadas. Recuerdo que le dije a mi hija que tenía los ojos raros. Pero jamás se me hubiera ocurrido pensar en el verdadero motivo. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Mom, I just need you to call me back. Please. Por la mañana estaba muy rara, desde que nos despertamos. Se despertó gritando como una loca. No supe cómo manejarlo. Así que salí y llamé a su madre. Me siento culpable por no haber atendido el teléfono ese día. Estaba conduciendo un autobús escolar. No dejaba de sonar.
to an automatic voice message system. I need help. I'm just nervous. I've been having anxiety. I can't sleep. And everything just feels really wrong. I think I just need you to call me back when you have a second, okay? I love you. El día que ocurrió, se suponía que yo iba a cuidar a Sofía y la bebé. Ella iba a traérmelas. Me culpo a mí misma. Si hubiera tenido un coche, hubiera podido recogerlas y estarían con vida. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Mom, if you could call me back, I think I really need some help. We had a really big fight this morning, and I don't know what to do anymore. We're running out of money, and I haven't slept. I'm so tired. Por la tarde estuve fuera trabajando en el coche. Fui a una tienda de piezas de coches a comprar algo. Antes de ir, llamé de nuevo a su madre y le dije que Carol estaba actuando de forma muy rara. Volví de trabajar a las 16:15, estacioné en la entrada y entré en la casa. Ella estaba desnuda. Le dije, Carol, ¿estás bien? Las niñas estaban vestidas, las tres estaban tumbadas en la cama y pensé que estaban durmiendo. La abracé y le pregunté, ¿cómo fue tu día? Y ella respondió, no fue un buen día, mamá. Su madre me estaba llamando del otro lado de la calle. No quería que entrara a la casa. Dijo que Carol había matado a mis hijas. Entonces entré y vi a mis pequeñas muertas. Carol estaba desnuda y tenía un cuchillo. Quise matarla. No sé qué me detuvo. Ella me esquivó y fue alrededor de la cama. Tenía un cuchillo en la mano y parecía un animal acorralado. Le dije, ven, míranos a Rudy y a mí. Nunca vi así a mi hija. Se puso en cuclillas, las tres niñas ahí, e hizo así. Respiró hondo, levantó el pecho izquierdo y hundió el cuchillo. Carol intentó realmente quitarse la vida. Se había desgarrado el pericardio y la hendidura estaba muy cerca del corazón. Eso nos demuestra claramente que quería morir. Y enseguida. En una cantidad sorprendente de casos en los que las madres matan a sus hijos, intentan suicidarse después. Es el resultado de una decisión que ha tomado la madre. Siente que fracasó en su tarea y debe suicidarse. A la vez, la madre quiere proteger a sus hijos, llevándoselos a la muerte con ella. Ese patrón no siempre se reconoce, porque el infanticidio es un crimen tan horrendo y chocante que se ignoran los intentos de suicidio. Creemos que ni siquiera fue un intento serio. Así, nos privamos de la posibilidad de comprender estos casos, ya que el origen del delito está en la decisión de la madre de no poder seguir adelante. Ya pasó más de un año desde que tomamos el caso de Carol. Ahora estamos preparados para el juicio. Es un gran caso, un caso importante. La vida de Carol está en juego. Se trata de un área legal que a menudo no se trata en los juicios.
Las leyes no están necesariamente del lado de la defensa. Por eso esperamos lograr el resultado correcto y poder cambiar las cosas. Queremos que en el futuro haya una visión diferente de los casos como este y esperamos cambiar la ley. Si bien este país se considera el más civilizado del mundo, en cuanto a la depresión posparto o la psicosis que pueden causar la muerte de un niño, somos más bien retrógrados y regresivos. En el Reino Unido, Canadá, Australia y 29 países europeos hay leyes sobre el infanticidio. Estas leyes tienen en cuenta el peligro biológico de dar a luz a un niño. Si una mujer mata a su bebé durante el primer año y se le diagnostica una enfermedad psíquica, se la acusa de homicidio y no asesinato, y se la envía a una clínica psiquiátrica. En Estados Unidos, estos temas se ven de forma muy diferente. Las leyes se oponen diametralmente a lo que los expertos en salud mental sabemos sobre la psicosis posparto. En el sistema judicial penal, la ley determina qué es una enfermedad mental. Cada estado tiene su propia ley que establece quién es inimputable y quién no. Si alguien es inimputable, no se lo puede sentenciar por homicidio ni asesinato. De modo que para la justicia penal hay mucho en juego, ya que ser inimputable significa no ser culpable. El juicio constaba de dos fases. Primero había que determinar si Carol era culpable de haber cometido los asesinatos. Después vino la cuestión de la imputabilidad por trastorno mental. Prosigamos. El pueblo contra Coronado. Están presentes la señora Coronado, representada por el señor Allen, y la fiscal, la señora Spear. Este es uno de los crímenes más atroces que he visto. Y en 10 años he visto muchas cosas. Las pequeñas fueron literalmente masacradas. Estuve presente en las autopsias de las niñas. Todavía eran bebés. Verlas acostadas ahí fue terrible. Jamás lo olvidaré. La fiscal hizo que los investigadores describieran los cuchillos encontrados, 3 de los cuales estaban sobre una mesa. Acusó a Coronado de planear los asesinatos. Escuchamos a los forenses hablar sobre las pruebas relacionadas con las salpicaduras de sangre y la autopsia. Fue un día agotador. Tuvimos que ver todas las fotos y las pruebas. El comportamiento y las emociones de Carol cambian drásticamente y muy rápido. Para ella fue como escucharlo por primera vez porque no recordaba el incidente. Enfrentarse a algunas de esas cosas fue muy traumático para ella. No sabe que lo hizo y no cree que haya podido hacerlo. Esta mañana estuvimos en el tribunal. En verdad, queríamos empezar nuestros alegatos finales, pero Carol tuvo un episodio psicótico. Está confundida, pregunta por su madre, por sus hijas y por Rudy. At this time, the court reporter cannot hear Mr. Allen. Make a record because of the disruptions by Ms. Coronado. At this time, the court is going to order that she be removed from the courtroom. Stop! Stop saying my name! While you're doing that, go ahead and make a record. Your Honor, during the course of the morning, my client became more despondent. Let me talk. I need to talk. More withdrawn, confused, incoherent, and her overall behavior has altered. I need Ms. Coronado. Stop moving the table. All right, let's go ahead and remove her. Stop! Remove her from the court, please. Mr. Allen, you may continue with your record.
La levantaron y se la llevaron esposada. La levantaron del piso. Gritaba por los pasillos. Fue horrible. Nunca la había visto así. No creo que comprenda por qué está aquí. Tiene un episodio psicótico grave. Expresé mis dudas sobre su imputabilidad y el juez no ha encontrado hoy ninguna prueba sustancial de ello. Se siente sola y atrapada. Temo por su seguridad y bienestar. El pueblo contra Carol Ann Coronado. El veredicto es el siguiente. El tribunal declara a la acusada culpable del asesinato a Ksenia sí, el asesinato a Yasmín sí y el asesinato a Sofía sí. El tribunal considera que se trata de asesinato en primer grado. Carol Coronado renunció a un juicio conjurado y dejó que un juez decidiera su destino. Hoy, él dictaminó que es culpable del asesinato en primer grado de sus 3 hijas. La última vez que compareció ante el tribunal, hace una semana, Coronado sufrió una crisis nerviosa y tuvieron que arrastrarla fuera de la sala. A partir de mañana se decide la cuestión de su imputabilidad. Como la Fiscalía no pide la pena de muerte, el resultado determinará si Carol Coronado pasará el resto de su vida en prisión o en un hospital psiquiátrico. Necesita ayuda y tiene que estar en un lugar donde se la puedan dar. En verdad, es una persona ejemplar. Pero la enfermedad se ha apoderado de su mente y ahora necesita ayuda psiquiátrica. El tribunal constata lo siguiente. Del protocolo debe desprenderse que el tribunal consideró la Directiva 4423, subsección B, subsección 2, que certifica que la condición mental o física del acusado disminuye considerablemente su culpabilidad por el delito. La dificultad en este caso fue que, aunque el tribunal constató que la acusada sufría de una condición mental o física, la fórmula culpabilidad considerablemente disminuida no era acertada en opinión del tribunal. Por lo tanto, la libertad condicional queda descartada y se rechaza. La acusada es condenada a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Una madre de South Bay pasará el resto de su vida tras las rejas por matar a sus 3 hijas. Según su abogado, sufría de psicosis posparto. Hoy el juez dijo que Coronado necesita un tratamiento, pero que tendrá que recibirlo en la prisión estatal. No puedo decir por qué el juez no fue capaz de entender qué papel jugó la enfermedad mental en el caso de Carol. Para mí no es una sentencia justa. No sé hasta qué punto es justo que tenga que pasar el resto de su vida en prisión. A pesar de que cuando analizaron el caso, la psicosis posparto era real y evidente y no había ninguna otra explicación racional, seguían sin aceptarlo, ni siquiera lo consideraban. Este caso excepcionalmente difícil de Carol Coronado demuestra que debe haber una ley. Cuando el juez dice, entiendo que la persona sufre problemas de salud mental, pero no tenemos ninguna norma que lo regule, es que hay una laguna jurídica. Prefieren que alguien se pudra en una celda el resto de su vida en lugar de abordar el verdadero problema. Para mí no tiene sentido. Siento empatía por la situación de la señora Coronado antes de los asesinatos. Estaba en una situación pésima. Su familia tenía problemas económicos. Tenía que ocuparse de las niñas todos los días. Hasta el momento de los asesinatos tengo empatía, pero no por una persona que comete ese tipo de crimen.
Después de dedicarme a estos casos durante muchos años, me he dado cuenta de que la reacción correcta es la compasión. Porque si no intentamos ponernos en su lugar, nos privamos de la posibilidad de prevenir crímenes como este en el futuro. Así que si nos importan los niños, tenemos que ponernos en el lugar de la madre y averiguar qué habría necesitado para enfrentarse a esas circunstancias. No me condenaron a cadena perpetua y me dieron una gran oportunidad. Después de perder a Michael, un juez me declaró inimputable por no estar en posesión de mis facultades mentales. Volví a estudiar y obtuve un máster en enfermería. Escribí mi tesis sobre el estudio de enfermedades psíquicas posparto. Creo que mi historia es esperanzadora. Pasé por cosas terribles y fui capaz de superarlas. Me gustaría que miráramos a estas mujeres de otra manera y dejáramos de culparlas y castigarlas por tener una enfermedad. Debemos reconocer que es la enfermedad la que determina su comportamiento, no ellas. Lo que tenemos que hacer es proporcionar a estas mujeres tratamiento psíquico dentro del sistema de asistencia sanitaria. Sabemos que estas mujeres se curarán si son tratadas adecuadamente.